Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias a Dios porque podemos estar un domingo más, ¿verdad? Aquí en la presencia de nuestro Dios, nosotros y ustedes desde sus hogares. Y esa es la bendición de ese atributo de nuestro Dios que es omnipresencia. Él está en todas partes, está aquí con nosotros, está allá con ustedes, está en todos lados, en otros lugares donde están mirando otras transmisiones de su iglesia. Y gracias a Dios por esa gran bendición que tenemos de nuestro Dios, porque todo lo que Él es, hermanos, lo es para nosotros, es una bendición en nuestra vida. Y gracias a Dios por ello, hermanos. También gracias a Dios no tenemos muchos tiempos de acciones de gracias, pero le quiero dar gracias a Dios por su provisión, por sus cuidados. Gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido, que el Señor nos ha bendecido también, al igual que cada uno de los que estamos aquí, también en sus hogares. Y gracias a Dios también, hermanos, el día de ayer le permitió el Señor permitir un año más a mi mamá, y gracias a Dios por ese cumpleaños más que el Señor le ha permitido, gracias a Dios que el Señor le ha ayudado. Todavía sigue batallando con su salud, y bueno, sin duda ahorita nos debe de estar viendo. Te mando un saludo, mamita, un abrazo, como ayer ya te cantábamos, pero gracias a Dios por ello, hermanos, y gracias a Dios también por cada uno de nuestros familiares. Sigamos orando por aquellos hermanos que están luchando con la enfermedad, hermanos, como les hemos estado pidiendo ahí en el WAD, también por esos familiares que de la misma manera están luchando, a algunos se les ha complicado. Hermanos, no bajemos la guardia, estemos luchando en oración y también cuidándonos unos a otros, cuidándonos nosotros, hermanos, para que el Señor pues pueda seguir ayudándonos. Él es nuestro guardador, pero también es importante que nosotros hagamos nuestra parte. Y bueno, en este tiempo hemos vivido diferentes tiempos, todo tipo de tiempos, ¿verdad? Hemos vivido una gran diversidad, una gran variedad de tiempos han pasado por nuestra vida, y con una sola palabra, ¿cómo describirías los tiempos que has estado viviendo? ¿Los describirías como tiempos alegres, tiempos tranquilos, tiempos de paz, tiempos de prosperidad, ¿verdad? Tiempos de enseñanza en el cual el Señor nos ha estado enseñando? ¿Cómo los describiríamos? O tal vez tiempos difíciles, tiempos tristes, tiempos desesperantes, tiempos angustiantes o desgastantes. Como hemos podido notar, hermanos, David no la estaba pasando nada bien. Y precisamente estas palabras que al final, desde que hablaba yo, describen los tiempos que él estaba viviendo, como lo pudimos notar en esa lectura que el hermano Eric nos hizo favor de dirigirnos. Y quiero invitarles a que vayamos allá, hermanos, y que podamos leer nuevamente del versículo 1 al versículo 13. Que podamos leer, hermanos, en esta ocasión solamente al 13, y podamos ver la situación que David estaba pasando, su sentir, su sentimiento, las emociones con las cuales estaba luchando, porque él no lo describe. Dice la palabra de Dios: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí.
He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan contra mí e idean quitarme la vida. David, hermanos, no la estaba pasando nada bien. Y sobre este tiempo el cual David estaba viviendo, me gustaría que reflexionáramos en esta mañana, pero antes les invito a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar nosotros aquí con bien, Señor, que tú nos has ayudado. Al igual, Señor, gracias por cada uno de los hermanos, de las personas que tienen a bien acompañarnos en esta transmisión, que están siguiendo esta transmisión desde sus hogares. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos ver lo que tienes preparado para nosotros. Que como siempre lo haces, que en esta ocasión también así sea, por favor, Señor, que apliques tu palabra a nuestra necesidad, de tal manera que podamos ser edificados y que esto también pueda servir para otros que en un tiempo después, Señor, posterior, lo puedan mirar también, escuchar y que sea de bendición para sus vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Algunos creen, hermanos, que este tiempo que le llevó a escribir este salmo a David, fue la traición de los hombres de Keila. Así algunos lo creen, algunos comentaristas lo dicen. Otros creen que este tiempo corresponde a una fecha posterior al tiempo en que Absalón se rebeló y le persiguió para matarle. Y aunque estas dos posturas podrían ser las que dieron pie a estas palabras escritas en este salmo, hermanos, la realidad es que no se tiene un tiempo definido en la vida de David para este salmo, ya que en él, hermanos, en la vida de David, varias ocasiones estuvo en situaciones difíciles, estuvo en situaciones complicadas, en situaciones como lo podemos ver ahí hablando, ¿verdad?, de su sentir. Pero lo que sí sabemos con certeza es cómo se sentía en medio de este tiempo. Pues él mismo da testimonio, hermanos, que estaba triste. Había tristeza en su corazón, que su vida se iba gastando, ese desgaste que viene, ¿verdad?, a nuestra vida por el desgaste emocional, por las presiones, se iba gastando de dolor y sus años de suspirar. Su angustia, también él dice que había agotado sus fuerzas, porque eso pasa, ¿verdad? Cuando estamos bajo una presión emocional, tensión emocional, eso agota nuestras fuerzas y nos debilitamos. Hay personas que en su tristeza lloran y después de llorar se quedan dormidos porque debilita eso. Y aún sus huesos se habían consumido en su interior. ¡Qué tremendo! Dice nuevamente el versículo 9 y 10, ahí en el Salmo 31. Ten misericordia de mí. Si quieren leerlo conmigo, por favor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. David clamaba a Dios, hermanos, para no ser entregado en la mano de sus enemigos, pues crueles enemigos lo perseguían, hasta el punto de buscar su vida, dice él, por lo que estaba luchando fuertemente con el miedo. Decía, temor me asalta, el miedo me asalta de todas partes, al igual que llegó a sentirse olvidado y solo. Qué tremenda es la soledad. Podemos inclusive estar rodeados de personas y sentirnos solos, o estar verdaderamente físicamente solos, como muchas personas tal vez en este momento podrían estar a causa de esta cuarentena o del aislamiento. Y a veces nos sentimos solos. Él se sentía solo. Dice en el versículo 8, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y luego del 11 al 13 me acompañan. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado,
porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. En verdad, hermanos, que los tiempos que estaba pasando David eran tiempos difíciles. Sin embargo, a pesar de toda esta tribulación, de esta prueba, de esta adversidad, David expresa su plena confianza en Dios. Expresa, hermanos, y da testimonio de por qué llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Dice en el versículo 14, por favor, fuerte, hermanos, porque esto es algo que nosotros también deberíamos de decir con convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dice? Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Qué tremendo, ¿no? Nuevamente esas palabras, ¿qué dice? Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. David confiaba en Dios, hermanos, pues él era su Dios, y vivía confiado porque sabía que en la mano de Dios estaban sus tiempos. Y lo mismo sucede con nuestros tiempos, hermanos, por lo que necesitamos descansar en nuestro Señor, hermanos. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con diferentes tiempos, tiempos de prueba, tiempos de retos, cosas que alcanzar o que lograr, tiempos de prosperidad, de abundancia, tiempos de escasez también, como lo veíamos en el estudio en casa el jueves, ¿verdad? David había aprendido a contentarse, Pablo, a contentarse cualquiera que fuera su situación. Sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia, ¿verdad? En todo y por todo, decía él, estaba enseñado, así como para estar saciado, como para padecer necesidad. Así que en ocasiones se presentan en nuestra vida tiempos de abundancia, de prosperidad, pero también de escasez, tiempos de paz, tiempos de soledad involuntaria o a veces voluntaria, tiempos de conflictos, de lucha, de guerra, tiempos de desánimo, de desaliento, como escuchábamos en una cápsula también hablando de esto, del desánimo, tiempos de ataque, tiempos de lucha, tiempos de enfermedad, como lo hemos estado viviendo más en este tiempo. En fin, muchos otros tiempos. Nos enfrentamos con muchos tiempos buenos o no tan buenos y tiempos malos a lo largo de nuestra vida. Así como también, hermanos, enfrentamos varias etapas, las cuales también están incluidas en estos tiempos. El tiempo de la infancia, qué bendición es esa época, ¿o no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría regresar a esa época de la infancia, verdad? Amén, hermano, ¿verdad? Y algunos no, al contrario, quieren crecer más, ¿verdad? Pero nosotros que ya estamos, a mí me gustaría regresar a esa etapa de la infancia. El tiempo de la juventud es otra etapa, ¿o no? Y gracias a Dios aquí tenemos, ¿verdad, jóvenes? Tiempo de la juventud, al tiempo de la madurez, ¿verdad? Tiempo de la madurez y el tiempo de la vejez. Qué bendición es llegar a esa etapa, amén, a esa etapa de la vejez. Es una bendición. Pasamos por diferentes etapas, hermanos, incluidas también en estos tiempos, ante lo cual Dios nos dice en su palabra que no importa el tiempo que estemos enfrentando, la etapa en la cual nos encontremos, nuestros tiempos están en sus manos. Nuestros tiempos, hermanos, están en sus manos. Pueden estar en sus manos si nosotros los ponemos en sus manos, si nosotros los soltamos en sus manos. Dice nuevamente el versículo 14 y 15, por favor. Salmo 31, versículo 14 y 15, por favor, si me ayudan, ¿qué dice? Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Dice nuevamente en el versículo 15, hermanos, esa frase que tiene que ver con el título de la enseñanza en esta mañana. Dice, en tus manos están mis tiempos. Esta declaración de David, hermanos, debería ser nuestra misma declaración. Con confianza en el Señor, en tus manos están mis tiempos. Y lo primero que quiero que invitarles a que veamos, hermanos, es ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?
que nuestros tiempos estén en las manos de nuestro Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa dos cosas muy importantes. Letra A, que nuestros tiempos están seguros. Que nuestros tiempos están seguros. El hecho de que nuestros tiempos, cada uno de los tiempos, de las etapas que podamos estar viviendo, estén en las manos de nuestro Dios, significa que están seguros. Que hay seguridad para nosotros, lo cual en verdad que así es. Pues no hay nada, no hay ningún lugar mejor que las manos de nuestro Dios. No hay otro lugar más seguro que las manos de nuestro Dios. Cristo mismo lo dijo ahí en Juan capítulo 10, ¿lo recuerdan? Miren lo que dice, hermanos, hablando ahí de las ovejas, que al rato vamos a estar hablando, se va a estar hablando de las ovejas. Juan 10, 27 al 29, dice la palabra de Dios. Juan 10, 27 al 29. Dice así. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense qué tremenda seguridad tenemos en nuestro Señor. Nuevamente, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. No solamente estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, sino estamos también en las manos de nuestro Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, ¿cierto? Es un solo Dios manifestado en tres personas. Pero miren la plena, la certeza, la completa seguridad que podemos tener. Estamos en las manos de nuestro Dios y nadie nos puede arrebatar de ahí, a menos que nosotros queramos salirnos de ahí. A menos que nosotros, como ese niño, ¿verdad? Que no quiere estar en los brazos de su padre, porque su padre lo está protegiendo y a fuerzas se quiere bajar y el padre le dice, está bien, bájate. Y entonces se cae. Muchas veces nos pasa así, pero estamos seguros en las manos de nuestro Señor. David, hablando de la diestra de Dios, dijo, ahí en el Salmo 118, en el versículo 15 y 16, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¡Qué tremendo! La diestra de nuestro Dios. Pedro escribió también, hermanos, en cuanto a la mano de Dios y la describió como una mano poderosa. Dice ahí en primera de Pedro 5 y 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y luego dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. Pero la describe como una mano poderosa. Y es que, hermanos, como dijo también David en el Salmo 94, cuando decidimos ponernos en sus manos, cuando decides ponerte en sus manos, dice el Salmo 94:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estarás seguro. ¡Qué tremenda seguridad! Tan seguro estaba David en su Señor que encomendaba no solamente sus caminos, no solamente sus tiempos en las manos de nuestro Dios, sino también su espíritu, sabiendo que de él viene nuestra redención. Viene la redención. Miren el Salmo 31. No pierdan este salmo porque vamos a estar yendo ahí. Salmo 31, versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Confiaba su espíritu, hermanos, la redención viene de nuestro Dios. ¿Qué significa que nuestros tiempos están en las manos de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, que nuestros tiempos están seguros. Implica seguridad, significa seguridad. Letra B, hermanos, que nuestros tiempos están bajo control. No solamente, hermanos, que están seguros, estamos seguros en medio de cualquier tiempo en el cual nos encontremos, sino que nuestros tiempos están bajo control, no por nosotros. ¿Cuántas veces hemos experimentado la frustración,
la impotencia, porque las cosas se salen fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos el control de las cosas, pero nuestro Dios sí. Si nuestros tiempos están en las manos de nuestro Señor, estemos plenamente convencidos que están bajo su control. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Por lo que la Biblia nos dice, hermanos, en 3 pasajes diferentes en los Salmos nos dice que Él reina. Que Él reina. En otras palabras, que Él tiene dominio, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Vamos por favor a verlos ahí en el Salmo 93, versículo 1 y 4. Salmo 93, en el versículo 1 al 4. Y por favor, hermanos, acompáñenme con la lectura aquí en esos versículos. Salmo 93, 1 al 4, ¿qué dice? Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Jehová reina, tiene su dominio sobre todas las cosas están bajo su control. Salmo 97:1. Salmo 97:1 dice nuevamente, hermanos, por favor, si me acompañan, dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Por qué se han de alegrar las muchas costas? ¿Por qué se ha de regocijar la tierra? Porque Jehová reina. Jehová reina. Y el Salmo 99, versículo 1 y 2. Salmo 99, 1 y 2 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Jehová reina. No hay nada que esté fuera de su bendita soberanía. No hay nada. Por lo que no importa lo que suceda, sus planes y sus propósitos siempre se han cumplido, siempre se cumplirán, siempre se han de cumplir. Miren lo que dice ahí en Isaías, que lo leíamos en esta semana, por favor, Isaías 14. Isaías 14, versículo 24 y luego el 27. No importa lo que suceda. Nosotros muchas veces nos vemos frustrados porque nuestros planes pensamos que se echan a perder, ¿o no? Porque las situaciones cambian. Pero en los planes de Dios no sucede así. No importa lo que suceda. No importa lo que pase. No importa lo que se levante. No importa lo que se lleve a cabo. Sus planes y sus propósitos siempre se cumplen. Siempre se han de cumplir. ¿Qué dice Isaías 14, versículo 24, por favor? ¿Qué dice? Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando nuestro Señor, hermanos, extiende su brazo, no hay nada ni nadie que pueda hacerlo retroceder. De la misma manera, cuando determina algo, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo, por lo que todas sus promesas son fieles y verdaderas para cada uno de los tiempos en nuestra vida. Así es, hermanos, descansemos y dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros tiempos están bajo su control. Aún esos tiempos de tentación, en los cuales estamos siendo fuertemente tentados por ese pecado que nos asedia, por esa debilidad que está presente en nuestra vida, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios, que aún esos tiempos están bajo su control. Dice ahí en 1 Corintios 10:13, lo ha de recordar, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué promete Dios? Tener bajo control esos tiempos de tentación. La tentación no viene de parte de Dios. Dice Santiago que cuando alguno es tentado, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. No, la tentación no viene de Dios. Sin embargo, esos periodos de tentación, tiempos de tentación que Él permite, ¿verdad? Que Él permite, hermanos, están bajo su control. Él no va a permitir que se presente en nuestra vida una tentación más allá de nuestras fuerzas. Y todavía Él es fiel, dándonos la salida para que podamos soportar. Tenemos un Dios, hermanos, muy grande y todopoderoso. Por lo que no importa el mal tiempo que podamos estar enfrentando o podamos enfrentar, Él tiene todo bajo control. De manera que si encomendamos nuestros tiempos en sus manos, hermanos, le hemos de ver haciendo de nuestras tormentas una gran bonanza. Una gran bonanza. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Miren lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 35 al 39. Marcos 4, 35 al 39. Qué bendición es ver eso. Como Dios, hermanos, de una tormenta, gran tormenta que muchas veces golpea contra nuestra vida, contra nuestra familia, como lo está haciendo contra nuestra sociedad, podemos ver, hermanos, que Él hace una grande bonanza. Dice ahí en Marcos 4, versículo 35 al 39, por favor, si me ayudan. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se hundía. Y él estaba, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué bendición es el poder de nuestro Dios. Todas las cosas están bajo su control. Bajo su control, hermanos. Así es que digámosle a nuestro Dios de la misma manera que David lo decía: en tu mano están mis tiempos. Lo cual significa, hermanos, que nuestros tiempos están seguros. Lo cual significa que nuestros tiempos están bajo su control. Pero ahora, hermanos, número 2, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que nuestros tiempos estén en las manos de nuestro Señor? ¿Qué implica esto? Letra A, hermanos. En primer lugar, implica confianza. Que confiemos en Él. Y eso es lo que David hacía. Habla de su sentir, de cómo se sentía, porque como seres humanos luchamos en medio de esos tiempos difíciles. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones más, él dio testimonio de que su confianza estaba puesta en el Señor. Hermanos, no hay otro mejor recurso para los tiempos de adversidad que el recurso de la fe en nuestro Dios, que el recurso de la confianza en nuestro Dios. Es por eso que continuamente en los tiempos difíciles, David expresó que él confiaba en Dios. Ahí en el Salmo 31, el pasaje que estamos estudiando, hermanos, en el versículo 14 nos dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. El versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. En el Salmo 7:1 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. En el Salmo 11, no son capítulos, son salmos. En el Salmo 11, 1 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma
que escape al monte cual ave, porque es una de las tentaciones muchas veces. En medio de los tiempos difíciles, el salir huyendo, el huir y el escapar. Pero decía, en Jehová he confiado. ¿Cómo he de hacer eso? ¿Cómo me dices que me escape al monte cual ave? No, en él confío. En el Salmo 25:2 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, pero en ti confío. David, hermanos, no contaba con otro refugio fuera de nuestro Señor que el que había encontrado en él. Para David, Dios no era un Dios de lejos, sino de cerca, pues se lo había apropiado al confiar en él. Es por eso que decía, tú eres mi Dios. Ahí en el versículo 14, tú eres mi Dios. Y el decir esto, hermanos, es una tremenda bendición. Spurgeon, con respecto a esto, dijo lo siguiente: quien pueda decir, este reino es mío, reclama un derecho a ser rey. Quien pueda decir, este monte de plata es mío, reclama un derecho a las riquezas. Pero quien pueda decir al Señor, tú eres mi Dios, ha dicho más de lo que todos los monarcas y los millonarios pudieran alcanzar. Y es que si Dios es nuestro Dios, todo lo que necesitamos se encuentra en él, lo tenemos en él. Y nuestros tiempos en su mano, hermanos, por lo que están seguros, por lo que no hay por qué preocuparnos. No hay por qué afanarnos. No hay por qué padecer, hermanos. Estamos seguros en él. Nuevamente, por favor, hermanos, versículo 14 y 15 del Salmo 31 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Lo dice usted también? ¿Lo podemos decir? Dios es nuestro Dios. Digo, tú eres mi Dios. Entonces digamos lo que sigue. ¿Qué dice el 15? En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, hermanos. En tu mano están mis tiempos. ¿Qué implica esto? Letra B. Esto implica dependencia. Dependencia. El que nuestros tiempos estén en sus manos requiere, hermanos, que dependamos de él. Pues le necesitamos, hermanos, necesitamos de su gracia y de su favor, como David lo decía, ahí en el versículo 16, pueden verlo ahí en el Salmo 31, en la primer parte nos dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Y es que, hermanos, lo único que necesitamos es de la gracia de Dios, del favor de Dios, que su rostro resplandezca para con nosotros. Necesitamos a nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, que por su misericordia nos salve. Ahí en la segunda parte del versículo 16 dice, sálvame por tu misericordia. David necesitaba, al igual que nosotros, hermanos, que Dios lo librara de las artimañas que estaban tramando contra él. Esas redes tramposas que se estaban rindiendo, se estaban estableciendo, se estaban ocultando para atraparlo. Hermanos, David necesitaba que Dios lo librara, como nosotros también lo necesitamos. Dice en el versículo 2, en la primera parte, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Líbrame pronto. En el versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Hermanos, el que nuestros tiempos estén en sus manos, en las manos de nuestro Señor, esto implica que dependamos de él. Pues, hermanos, necesitamos, al igual que David, que nos escuche y que nos responda. Eso lo necesitamos. Ahí en el versículo 17 David dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. En otras palabras, respóndeme. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. En el versículo 2, en la primera parte, hermanos, leíamos ahí, inclina a mí tu oído, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. David, hermanos, se sentía desfallecer. David se sentía languidecer, por lo que es como si estuviese, hermanos, si estuviese diciendo,
acerca tu oído a mis labios para que puedas escuchar mi súplica. Inclina tu oído para que puedas escucharme. Líbrame pronto. Y es que, hermanos, solo Él nos puede librar. Solo nuestro Dios nos puede librar. David también necesitaba, hermanos, que tratara con sus enemigos. En el versículo 18 dice: enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Necesitaba también de su firmeza y fortaleza, hermanos, en el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2, miren, léanlo conmigo, la segunda parte dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. En la primera parte del versículo 3, ¿qué dice? Porque tú eres mi roca y mi castillo. Y también, hermanos, necesitaba, así como nosotros también lo necesitamos, de su guía y su compañía. Ahí en la segunda parte del 3, versículo 3 dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hermanos, el que nuestros tiempos estén en las manos de nuestro Señor, implica esto, se requiere que dependamos de Él. Que dependamos de Él. David estaba seguro de cada una de estas cosas, hermanos, por lo que dependía de Dios. Sabía, hermanos, que todo lo que necesitaba se encontraba en su Dios, así como en nuestro Dios, que es el mismo Dios. ¿Qué otra cosa implica, hermanos, el que nuestros tiempos estén en las manos de nuestro Señor? Letra C, alabanza. En primer lugar, confianza. En segundo lugar, dependencia. Pero ¿qué es lo que va a brotar de ahí, hermanos? Va a brotar un cántico de alabanza. Alabanza, hermanos, cuando David decide confiar en Dios en medio de ese tiempo difícil, en medio de ese tiempo de adversidad, cuando decide descansar en Él, creyendo que sus tiempos estaban seguros, estaban bajo su control, en sus manos, su corazón se inunda de gozo y alaba a Dios, resaltando cada uno de sus atributos, pero también su obra, lo que Él haría. Miren lo que dice del versículo 19 al 22. Salmo 31, versículo 19 al 22. Si me ayudan a leerlo, por favor, ¿qué dice? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Qué implica, hermanos, que nuestros tiempos estén en sus manos? Alabanza. Letra D, hermanos, ¿qué implica? Implica amor. No solamente alabanza, sino implica amor. Miren la exhortación, la invitación que nos hace David en el versículo 23, en la primera parte. Dice la palabra de Dios, hermanos, por favor, ¿qué dice? Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. David, hermanos, no podía guardarse para él solo lo que Dios le había enseñado a través de este tiempo difícil de adversidad, porque en medio de esos tiempos difíciles, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, grandes enseñanzas, hermanos, tenemos de parte de nuestro Dios. David no se lo podía guardar, por lo que nos exhorta a todos los santos, es decir, a todos los que somos hijos de Dios, hermanos, a que le amemos, a que le amemos. Amad a Jehová. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. En esto se resumen los dos más grandes mandamientos de nuestro Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, hermanos, implica amar a Dios para poder hacer su voluntad. Amar a Dios, hermanos, porque una vez que hemos experimentado el gran amor de Dios, no podemos hacer otra cosa que amarle. ¿Qué implica, hermanos? Letra F, fidelidad. Fidelidad, dice la segunda parte del versículo 23, dice: a los fieles guarda Jehová. ¿A quiénes guarda Jehová? A los fieles. A los fieles guarda Jehová. El que nuestros tiempos estén en las manos de nuestro Señor implica que le seamos fieles,
que le seamos fieles a Él. Hermanos, nuestro Dios es fiel para con nosotros. Dice ahí en Lamentaciones que hermanos, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad, es por eso que son nuevas cada mañana. Cada mañana tenemos una oportunidad de Él. Dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y al final, hermanos, cuando estemos en su presencia, ¿qué es lo que se ha de recompensar, hermanos? La fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿qué implica? Implica fidelidad. ¿Qué implica, hermanos? Letra F, humildad. Miren lo que dice en el 23, en la última parte, dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia, hermanos. Lo cual en verdad que así es. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿qué otra cosa implica el que nuestros tiempos estén en las manos de nuestro Señor? Letra G, esfuerzo mientras esperamos en Él. Esto es algo, hermanos, ante la palabra de Dios nos exhorta. Y les compartí a los varones, es una de las frases que el Señor me ha dado en este tiempo, de lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que Dios ha establecido en su palabra, para hacer su voluntad. Pero el Señor quiere que nos esforcemos. Y miren lo que dice aquí en el versículo 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová. Hermanos, porque necesitamos esperar en Él. Nuestros tiempos están en sus manos. Necesitamos depender de Él. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Eso depende de Él. Nosotros necesitamos esperar. Y mientras esperamos, necesitamos esforzarnos. Esforzarnos en hacer la voluntad de nuestro Dios. Con su ayuda, de Él viene la fuerza. Pero necesitamos ir más allá, hermanos. Dar ese esfuerzo. Ir más allá de nuestras fuerzas. Muchas veces no nos esforzamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Con su ayuda, solamente con Él lo podemos lograr. Pero necesitamos esforzarnos. Letra H, hermanos, ¿qué implica esto? Dice, y tome aliento vuestro corazón. Y tome aliento vuestro corazón, hermanos. ¿Qué implica? Ánimo, ánimo. Hermanos, el Salmo 27:14, ahí estamos cerca, vamos hermanos, por favor. Salmo 27:14 nos dice, y hay un canto eso, ojalá que después, primeramente Dios, que más adelante lo podamos aprender y cantarlo. Dice este versículo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Necesitamos esperarle. Necesitamos esperarle y esperar en Él. Pero mientras lo hacemos, hermanos, necesitamos esforzarnos y necesitamos animarnos. Esforzarnos y animarnos mientras esperamos en nuestro Señor. Es necesario que nos esforcemos, pero también que alentemos nuestro corazón confiando en todo lo que Él es y nos ha prometido. Confiando y descansando que nuestros tiempos están seguros en Él. Que nuestros tiempos están bajo control en nuestro Señor, porque Él tiene todas las cosas bajo control. Y necesitamos animarnos, hermanos. Es muy importante en este tiempo, hermanos, tendemos a desanimarnos muchas veces. Tendemos a desalentarnos. Muchas veces es fácil al inicio, ¿verdad? Y estar luchando, pero cuando la situación se prolonga, cuando la adversidad lleva más tiempo, cuando el periodo de tiempo de prueba, hermanos, se extiende, muchas veces tendemos a menguar. Tendemos a desalentarnos, a desmayar, pero es necesario que nos animemos en nuestro Señor. Nuestros tiempos, hermanos, digamos con fe como David y descansemos en ellos. En tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Confiemos en ello, descansemos en ello, hermanos, y busquemos hacer lo que se requiere, hermanos. Como veíamos, ¿qué se requiere? Confianza. Confiemos en Él. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. Hermanos, busquemos depender de Él. Requiere dependencia.
Dependamos de Él, le necesitamos, hermanos. ¿Qué requiere? Alabanza. Que nuestros labios, hermanos, lo alaben, que nuestra vida le alaben, que todo nuestro ser le alabe su precioso nombre. ¿Qué implica? ¿Qué requiere, hermanos? Amor. Que amemos a nuestro Dios, que nos deleitemos en ese amor, que hagamos su voluntad, porque dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué implica? Fidelidad. Que le seamos fieles. Fieles, hermanos, hasta el último momento, hasta el último tiempo de nuestra vida, hermanos, fieles. Con su ayuda lo podemos lograr, que seamos humildes. Hermanos, que reconozcamos su soberanía, que nos sometamos bajo su mano, sobre su poder, bajo su autoridad, que nos esforcemos mientras esperemos y que nos animemos. ¿Hay ánimo en su corazón o hay desánimo? Hay desaliento. Sacudas, hermanos, despójese de ese desaliento, si es que lo hay, de ese ánimo que pudiera estar tratando de mermar su mente y su vida, hermanos. Animémonos en nuestro Señor. Nuestros tiempos están en sus manos. Digamos con fe como David y descansemos en ello. En tus manos están mis tiempos. Descansemos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta gran bendición que encontramos en tu palabra, en estas palabras que dijo David, y que, Señor, te pedimos que nos ayudes para que sean nuestras también. No solamente que las digamos, sino que vivamos de acuerdo a ellos. En tus manos están nuestros tiempos. En tus manos están mis tiempos. Señor, ayúdame a estar seguro y confiado en ello. Ayúdanos, Señor, a poder estar confiados y tranquilos sabiendo que tú tienes todas las cosas bajo control. Ayúdanos, Señor, a hacer la parte que nos corresponde, a confiar en ti. Ay, Señor, ayúdanos a depender de ti cada día, a buscar tu rostro y depender de ti, porque en ti se encuentra todo lo que necesitamos. A no alejarnos de ti, Señor, que tú seas nuestro Dios, nuestro refugio, como lo fuiste para la vida de David, Señor, en donde podamos escondernos y podamos experimentar esa seguridad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podamos ir a esa roca que es más alta que nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, en donde podemos estar firmes y fortalecidos en medio de estas situaciones. Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, en hacer tu voluntad, lo que es necesario hacer mientras esperamos en ti. Ayúdanos, Señor, a poder también estar animados. Anima nuestro corazón, aliéntanos. Que ese dardo que el enemigo continuamente está lanzando contra nuestra mente y nuestro corazón, que se llama desánimo y desaliento, no cobre efecto en nuestra vida. Que nos despojemos de él. Con ese escudo de la fe podamos apagar todos esos dardos de fuego del maligno, Señor. Ayúdanos a poder estar animados, confiando en que nuestros tiempos están en tus manos. Por lo tanto, estamos seguros porque todas las cosas están bajo control. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, hermanos, por este tiempo que hemos tenido. Y hermanos, tengámoslo presente, esta frase, tus manos están mis tiempos. Descansemos en él, hermanos, y que este tema, este sermón y lo que hemos visto, pues también pueda ser parte de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y vamos a continuar con nuestro programa.